안녕하세요. 저는 세실리아예요. 만나서 반가워요. Hola, soy Cecilia y vivo en Argentina. La razón por la cual estoy haciendo este video es porque quiero ser K-influencer. Como lo ven en el título de este video, quiero aplicar este concurso ya que me gusta mucho la cultura coreana y me gustaría hacer contenido acerca de eso. Una de las preguntas que hacen en el programa K-influencer es ¿cómo conocí acerca de la cultura coreana? En mi caso me empecé a interesar en la cultura coreana a partir del momento en que vi mi primer serie coreana, que fue Secret Garden. Fue alrededor del 2015 y con esta serie me empezaron a resonar palabras de origen coreano que son oppa, oni, kurigo, mianieyo, arachi, araso, añon. No sé lo que fue que me hizo ver esta serie porque no estaba en la tele, creo que la encontré por internet así de casualidad y fue como amor instantáneo, fue como adictivo porque empecé a ver un capítulo tras otro hasta que terminó la serie y fue como impresionante para mí. Cuando me di cuenta que esta serie me estaba gustando tanto, empecé a buscar otros dramas o series o K-dramas, como quieran decirle, y encontré un mundo muy amplio de posibilidades. Hoy por hoy estoy viendo 3 series en simultáneo. Veo un capítulo de cada una de esas series y es algo así como que tengo 3 horas que dedico solamente a series coreanas. Las series coreanas suelen tener alrededor de 16 y 20 capítulos. Pueden llegar a durar entre 20 minutos y 1 hora cada capítulo y suelen ser como muy distintas a lo que vemos en Occidente. Bueno, y esto de las series coreanas me llevó a tener mucho interés en aprender el idioma. Lo que más me gusta de Corea, si tengo que poner en prioridades, es primero el idioma. Me parece un idioma que es súper dulce, aún cuando la gente está hablando enojada, me parece que es un idioma muy dulce. Y me gustaría poder hablarlo y entenderlo perfectamente. Todavía no me sale. Ahora en este momento estoy estudiando coreano en una academia de idiomas. Tengo una profesora de origen coreano y creo que con ella aprendí esto del pali pali, porque sus clases son muy intensas, llenas de contenido y a la vez se necesita que vos des mucho y ella te da mucho y es aprender o aprender. Yo personalmente estudié para ser cocinera. Trabajé durante algunos años como cocinera profesional en algunos restaurantes y en este momento estoy trabajando en sistemas. Nada que ver con cocina, pero aún así yo sigo cocinando en mi casa. Creo que hace 2 años aproximadamente hice un curso de cocina coreana que lo brindaba el Centro Cultural de Corea en Argentina. Bueno, y junto con las series y la comida, Corea me enamoró con su música. Soy fan de bandas de K-pop como GOT7, BTS, Twice, también de raperos como Changmo, V.I. o G-Dragon. Y como me gusta esto de las series coreanas, la cocina coreana, el K-pop, también empecé a interesarme acerca de la cultura en sí y de la historia de Corea. Entonces, ahora estoy estudiando una diplomatura que se llama Diplomatura en Estudios Coreanos. Esta diplomatura se hace en la Universidad de El Salvador y tiene el apoyo de Academy of Korean Studies. Bueno, y habiendo dicho todo esto, voy a responder la segunda pregunta que nos hacen en el programa de K-Influencers. ¿Cómo promoveríamos los aspectos que nos gustan acerca de Corea del Sur? Me gustaría enfocar mi canal de YouTube en crear contenido acerca de la cultura coreana para el resto del mundo, para la gente que no conoce acerca de la cultura coreana y hacer que esa gente también se enamore como yo de la cultura coreana. Me gustaría mostrar principalmente la comida, que me parece una comida que es muy sencilla de hacer, a la vez es muy rica. Quisiera mostrar los pasos para hacer cada plato y a su vez me gustaría poder mostrar cómo se come en restaurantes coreanos en Argentina y en restaurantes coreanos en otras partes del mundo. Bueno, dicho todo esto, paso a agradecer, gracias por la oportunidad que nos están dando en el programa de K-Influencers.
Y bueno, nos vemos. ¡Chao!